Crece la polémica en Perú ante la aprobación de una ley de amnistía que perdonará a centenares de militares y policías vinculados a casos de violaciones a los derechos humanos. ¿Es un acto de justicia o de impunidad? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al politólogo y consultor peruano José Alejandro Godoy. Vamos a profundizar en este tema. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. José Alejandro, bienvenido a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Buenas, ¿cómo estás, Alejandra? Gracias por la invitación. ¿Qué primera lectura haces de la aprobación que hizo la presidenta Dina Boluarte a esta ley de amnistía? A ver, es una norma que claramente lo que está buscando es impunidad. A ver, para poner en autos un poco a tu audiencia de lo que estamos hablando, ¿no? Entre 1980 y 2000 hubo un periodo de violencia muy fuerte en el Perú, generado por dos organizaciones subversivas llamadas Sendero Luminoso, de origen maoísta, y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, que originalmente era una guerrilla castrista que luego comienza a hacer acciones terroristas, al igual que Sendero Luminoso. A ambos grupos ponen en zozobra a la sociedad peruana, y frente a ello, el Estado tiene el derecho y la obligación, de alguna u otra manera, de defenderse, ¿no? Y lo que termina ocurriendo es que en distintos lugares y momentos las Fuerzas Armadas cometen graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Estamos hablando de asesinatos, masacres, violación sexual de mujeres, tortura, temas que claramente encajan como graves violaciones a los derechos humanos y en algunos casos por su sistematicidad como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Esto ocurre básicamente de modo muy fuerte entre 1983 a 1993. En 1995, el gobierno de Alberto Fujimori da una primera ley de amnistía que luego es anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2001. Eso permite que hayan nuevos juicios a partir del trabajo de una Comisión de la Verdad y Reconciliación que operó en el Perú entre 2001 y 2003, ¿no? Se han obtenido varias sentencias tanto contra los principales líderes de Sendero Luminoso y el MRTA como contra militares, pero dado de que hay hoy en día una coalición bastante conservadora en el Congreso de la República con una narrativa que intenta negar la existencia de estos crímenes, han intentado hacer distinto tipo de cuestiones para evitar este tipo de procesos judiciales. De un lado, una ley que declara prescriptibles este tipo de casos, una ley que no ha sido aplicada por la mayor parte de jueces y fiscales en el Perú por considerarla inconstitucional, y ahora este intento de ley de amnistía aprobada por el Congreso y ratificada por el gobierno la semana pasada. ¿A quién beneficia concretamente esta ley? Te consulto en especial para saber si afecta a casos que todavía están en investigación. Afecta a casos que están en investigación, pero también afecta a casos que ya han sido sentenciados, porque la norma tiene dos partes. Una primera en donde intenta cerrar las investigaciones para los casos que están todavía pendientes y para aquellos procesos que están todavía en etapa de juicio oral. Hay varios casos en Perú que todavía se mantienen por distintos motivos vinculados al periodo de violencia 80-2000 que se siguen investigando, ¿no? Y tienes una segunda cuestión que tiene que ver con casos ya sentenciados, en donde ya hay una sentencia firme, donde ya hay condena y en donde se trata de liberar a aquellas personas condenadas por este tipo de crímenes que tengan más de 70 años, ¿no? Y claro, si uno ve un poco la edad de los oficiales y suboficiales que intervinieron en la lucha contra subversiva y varios de los cuales están inmersos en este tipo de delitos, hay varios que efectivamente serían liberados por esta norma, otros que incluso están en situación de prófugos van a pedir o van a buscar pedir que ya no se cumplan sus condenas, y otros que tienen
entre 60 y 70 años van a procurar esperar que se cumplan los 70 años para pedir su inmediata liberación, independientemente de que no hayan cumplido la totalidad de su sentencia. ¿Y hay posibilidades, José Alejandro, de que sea revertida por el Tribunal Constitucional o por la Corte Interamericana? Hay más posibilidades de que sea revertida por la Corte Interamericana, ¿no? El Tribunal Constitucional es un tribunal constitucional muy conservador, muy cercano a la actual coalición que maneja el Congreso de la República y el gobierno peruano, ¿no? Por tanto, lo que van a intentar probablemente la mayoría de las fuerzas fiscales es no ir al Tribunal Constitucional, sino aplicar caso por caso la figura del control difuso, es decir, no aplicar la ley de amnistía por considerarla inconstitucional, ¿no? Y del otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy probablemente emita algún tipo de resolución, sobre todo a partir de las sentencias de cumplimiento de los casos Barros Santos y La Cantuta, que son los que inmediatamente se han activado, para ir en esa línea. De hecho, ayer hubo una audiencia del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, para ser más específico, en las cuales fueron abogados de las víctimas, la Comisión Interamericana, por un lado, y otro lado, abogados del Estado peruano, tratando de defender la existencia de la norma. Pero viendo un poco la consistencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es más o menos claro de que el resultado va a ser que la ley de amnistía va a ser declarada como incompatible con lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, y por tanto esto va a dar como resultado que sea declarada inaplicable por el sistema interamericano. Ahora el tema es que muy probablemente el gobierno peruano y el Congreso peruano van a hacer caso omiso a esto hasta que el próximo año, con las elecciones, tengamos un nuevo gobierno y un nuevo Congreso, y dependiendo de la correlación de fuerzas, decidan cumplir con la sentencia y derogar la norma, o simplemente, como se hizo con la ley de amnistía en 1995, declararla absolutamente inaplicable. ¿Y quiénes impulsaron esta ley de amnistía y con qué objetivos políticos? La ley de amnistía fue impulsada por dos tipos de actores. De un lado, por un congresista del partido fujimorista, Fuerza Popular, llamado Fernando Rospigliosi, ¿no? Que tiene una trayectoria bien contradictoria, ¿no? Rospigliosi fue durante muchos años alguien que estuvo cercano a sectores de izquierda radical. Luego pasó a tener posiciones más de centro derecha, mucho más moderada, pero luego en los últimos años se ha radicalizado y se volvió parte del grupo comunista. Y de hecho, el caso de Rospigliosi además fue incluso hasta fundador de una organización pro defensa de los derechos humanos en los años 80, de la cual luego se terminaría desligando y estando ahora más bien en el lado contrario, ¿no? De hecho, durante los últimos meses en los cuales se ha debatido la ley de amnistía, a Rospigliosi se le han recordado artículos periodísticos, oposiciones que él ha tenido más bien en contra de la ley de amnistía de 1995 y hablando bastante mal de los militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos a los que ahora él defiende. Del otro lado, también está un grupo de parlamentarios provenientes del estamento militar, ex marinos, miembros del ejército en situación de retiro, que hoy día ocupan curules en el Congreso y que han buscado impulsar esta norma bajo el argumento de decir que uno, son excesivos ya los plazos que han durado los juicios en contra de estos militares y que había que tener un cierto grado de agradecimiento con ellos, por lo hecho o emprendido por la pacificación. ¿Y cómo han reaccionado las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos por parte de estos policías y militares que van a ser perdonados por esta ley? Bueno, las víctimas en general han protestado por lo que consideran efectivamente que es un atropello a sus propios derechos. Han señalado claramente de que esta norma es una norma que va en contra de lo establecido por el sistema interamericano y por otras sentencias, y han acudido
al sistema interamericano para protestar, han hecho unas breves protestas, ¿no? Lamentablemente no han tenido, salvo en espacios digitales, mucho espacio en los medios de comunicación más tradicionales para poder expresar sus demandas, ¿no? Y esto también tiene que ver con el hecho de que muchas de las víctimas pertenecen a los sectores más pobres y más excluidos de la sociedad peruana. ¿Y de qué manera puede afectar esto la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte? Bueno, digamos que no es que tenga mucha legitimidad, es un gobierno que tiene 2% de aprobación, un Congreso que tiene 6% de aprobación y básicamente hacen ya muchas cosas tomando en consideración de que no van a conseguir tener una gran aprobación y esto es, digamos, que una línea más en el hecho de que efectivamente no quieren tener ningún tipo de contacto con la ciudadanía, ¿no? Están buscando vender esta norma como una suerte de respuesta o de agradecimiento con los estamentos militares y policiales, pero no es que necesariamente esto suponga o implique o lleve a que efectivamente estos estamentos terminen cercanos a este gobierno, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener para la lucha contra la impunidad esta ley de amnistía aprobada? Bueno, bastante fuerte, ¿no? Porque en efecto, con esto van a buscar cerrarse los procesos judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no? Eh, Sin duda alguna, la mayoría de jueces y fiscales sí está en contra de la ley de amnistía y por tanto probablemente paren o no apliquen la misma, pero de todas maneras vamos a tener un conjunto de peticiones de estas personas involucradas en este tipo de casos para finalmente cerrar los mismos y buscar eso, ¿no? Y a tu juicio, ¿qué debería pasar ahora para lograr que vuelva la justicia y que exista reconciliación en el país? Pues yo creo que lo que debería ocurrir, no creo que ocurra en el corto plazo, es que esta norma sea clara y notoriamente erogada, ¿no? Ujú. Que esta norma deje de ser, digamos, aplicada, ¿no? Y que efectivamente los procesos judiciales sí se terminen acelerando, tanto y sobre todo para que las víctimas puedan obtener justicia y un grado de certeza y para que finalmente las personas que están demandando que los procesos están durando demasiado tiempo tengan claro ya una respuesta del sistema de justicia alrededor de estos puntos. José Alejandro, y más allá de la polémica que generó esta aprobación de ley de amnistía, centenares de policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos, tú dijiste al principio de la entrevista, es un acto absoluto de impunidad, ¿no? Muy alejado con la justicia. Pero ¿cómo ves, independientemente de este tema, cómo se está desarrollando el gobierno de Dina Boluarte en Perú? Bueno, es un gobierno que está dándole la espalda a la población en general, es un gobierno muy impopular, es un gobierno además de salida, sin representación parlamentaria, digamos, propia, pero en donde la mayoría del Congreso está cercano a ella por cuestiones de coincidencia, tanto programática como en el hecho de quiénes son las personas que son vistas como las enemigas, Ujú. ¿no? Del gobierno, ¿no? ¿Y cómo ves la relación de ella con el fujimorismo? Bastante cercana, ¿no? Por más que el fujimorismo se esfuerza a decir que no son parte del gobierno, es muy cierto de que cuando se promulgó la norma, varios congresistas fujimoristas estuvieron en Palacio de Gobierno aplaudiendo esta promulgación. ¿Y cómo ves el papel de la oposición en todos estos temas? ¿Tiene algún margen de maniobra? Lamentablemente no, porque la oposición es más social que política en contra del gobierno y porque en general las personas están mucho más concentradas en resolver problemas más cotidianos antes que en
lo que, digamos, pueda ocurrir con situaciones como la antes vista, ¿no? Es una agenda mucho más, si quieres verlo, de corto plazo en general, ¿no? Y mucho más desconectada de lo político de la política, ¿no? Uh-huh. José Alejandro Godoy, politólogo, docente y consultor peruano, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. No, gracias a ti. Enfoque. Ya estamos en los minutos finales del programa. Consultarlos antes. ¿Qué piensan ustedes sobre esta ley de amnistía aprobada en Perú por parte de la presidenta Dina Boluarte? ¿Es un acto de justicia o impunidad? ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a Enfoque, dejen sus comentarios que los leo. Tengan todos una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.